La Torá nos enseña cómo tener cambios no solamente duraderos, pero verdaderos. Cómo realizar estas pequeñas resoluciones o grandes resoluciones que tenemos y hacerlas parte de nuestra vida. Cambiar nuestra esencia. Hay mucha gente que dice que la gente no cambia, pero en realidad sí cambia. Y todo depende si vas a cambiar para bien o vas a cambiar para mal. Hola, bienvenidos a Torah Aplicada. Mi nombre es Shmuel Nisan. Hoy vamos a hablar acerca de cómo la Torah nos enseña a hacer cambios esenciales en nuestra persona. Esto se puede utilizar para tomar nuevos hábitos, pero inclusive para cambiar como persona, para aprender a tomar estos grandes problemas que tal vez no hemos podido solucionar y fragmentarlos a pequeños problemas y ir solucionando poco a poco. Seguramente todo y cada uno de nosotros tenemos problemas que solucionamos en el pasado, pero también hay ciertos problemas que seguimos teniendo hasta hoy en día. Ahora, a mí me ha pasado mucho, no sé si les ha pasado a ustedes, que uno no puede realmente cambiar cierta cosa. A veces pasa que llega Rosh Hashanah y uno dice, ¡ay! Sigo siendo igual. Rosh Hashanah, para los que no sepan, Rosh Hashanah es el año nuevo judío. Llega Rosh Hashanah y uno dice, tengo que mejorar mi tefila, mi rezo. Tengo que mejorar esto. Y de repente uno dice, vaya, es lo mismo que estaba diciendo el año pasado. También eso puede pasar en los cumpleaños. O cada vez que cerramos un ciclo. Hay veces que logramos hacer un cambio y hay veces que nos quedamos con estas ganas y con estos deseos de realmente poder hacer este cambio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos? Tal vez no somos capaces en lo absoluto de hacer un cambio. Tal vez no nací para ir al gimnasio y yo no nací para hacer ejercicio, o tal vez no nací para mejorar mis ganas de enojarme o mis ganas de, no sé. Cada quien puede uno saber. Pero creo yo que la Torah en esta perasha, que está hablando de toda la salida del pueblo de Israel de Egipto, nos enseña un principio que nos puede llegar a cambiar la vida tanto en cosas pequeñas como en cosas muy, muy grandes y esenciales. Así que, para poder entender esto, tenemos que entender qué fue lo que pasó en Egipto. En Egipto, Am Israel, el pueblo de Israel, estaba en una situación muy, muy, muy difícil. Y cuando llega Moshe Rabbeinu, Moisés, a liberar al pueblo, esto es un proceso que toma bastante tiempo, toma un año. Llega Moshe Rabbeinu con el faraón, y le dice, tienes que liberar al pueblo de Israel. Obviamente, Paró no lo escucha y llegan estas 10 plagas. Lo interesante es que en estas 10 plagas siempre fue lo mismo. Moshe le decía, libera al pueblo, ¿no? Llegó Paró, el faraón decía, no. Y después llegaba una plaga, a la mitad de la plaga, cuando estaba en todo el sufrimiento, le decía, sí, está bien, ya, saca a la gente. Y una vez que le decía, saca a la gente, pero quítame la plaga. Una vez que Moshe rezaba a Dios para quitar la plaga, entonces Paró, se arrepentía y le decía, no, ¿sabes qué? Al final, no se van. Ahora, esto pasó en todas partes, menos, inclusive también en la 10ª plaga, también eso pasó. Decía sí, no, ok, y al final se arrepentía y no los dejaba ir. Ahora, dentro de estas 10 plagas, las primeras plagas, está escrito que Paró endureció su corazón. Es decir, se disgustaba y decía, ¿sabes qué? No los dejo ir. No los voy a dejar ir. Ya después, en las últimas plagas, está escrito que Dios le endureció el corazón
a Paró, al faraón. Y hubo gente en la historia que decían, oye, si ustedes creen en el libre albedrío, ¿cómo pueden decir que Paró merece ser castigado? Si Dios le está endureciendo el corazón, ¿cómo puede ser? No debería de ser, si no tiene libre albedrío. Y es una buena pregunta. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué significa que Dios le está endureciendo el corazón? Y aquí es donde radica justamente esta idea, ¿no?, de cómo hacer cambios. Así que para entender esto tenemos que entender qué pasó en la esencia espiritual de Paró, el faraón. Al principio él dice, no los quiero ir, no los quiero dejar ir, no los quiero dejar ir. Pero cuando él hace esto, él está reforzando una actitud y una narrativa. Hazal, los sabios, nos dijeron algo muy interesante. Nos dijeron que una persona, cuando hace una avera es comúnmente traducido como un pecado. Pero pecado realmente no es una buena traducción. Avera es cuando una persona hace una cierta transgresión, pero esa transgresión está afectando tu relación con Dios. Puede ser robar, puede ser matar, y puede ser cualquier otra cosa. Cada cierta avera o transgresión afecta en diferentes formas. Pero lo importante de esto es entender la esencia. Cuando una persona hace un pecado, este pecado, nos dice Hazal, avera goreret avera. El pecado o transgresión, una transgresión, trae consigo otra transgresión. Entonces, cuando una persona empieza a hacer una cierta transgresión, esto lo lleva a otra, y así sucesivamente. Empieza una cadena de reacción, y la otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Esto lo podemos ver con personas que tal vez empiezan a mentir. Tal vez mintió para no avergonzarse, o para que, pues, no sepan la verdad, etc. Pero esa mentira lo lleva después a seguir mintiendo, porque una vez que la mentira está afuera, pues para seguirla viva hay que seguir mintiendo. Entonces una mentira le va a llevar a otra y a otra y a otra y a otra y a otra, hasta el punto en el que va a haber una catástrofe, porque pues no va a poder seguir con todas las mentiras. Pero esta es la misma idea. Avera goret avera, una cosa te lleva a otra. Ahora, a su vez, también Hazal nos dijeron que mitzvah goret mitzvah. Cuando una persona hace una mitzvah, o hace un acto de conexión con Dios, esto lo lleva a otro acto de conexión con Dios. Entonces, todo empieza con una pequeña decisión y lo lleva a otra, y otra. Pero hay algo muy interesante con esto, que no solamente la mitzvah o esta conexión que la persona va a hacer con Dios va a ser del mismo nivel, sino que por lo general las cosas crecen y crecen. Entonces, una pequeña acción hace que eventualmente en determinado tiempo la persona llegue a hacer una mitzvah o una conexión muchísimo más grande. O, haz be shalom, Dios no quiera, una desconexión más grande. Esto en el mundo occidental es conocido como el efecto dominó. El efecto dominó nos dice que si tú pones un dominó y lo tiras y tira al otro, por lo general uno puede ver que hacen estas cosas, estos juegos donde tiran y uno tira al otro y al otro y al otro y al otro. Pero en realidad el efecto dominó no solamente es que uno empieza una cadena de reacción, sino que una pieza de dominó puede tirar a una más grande. Y esta puede tirar a la tercera, es todavía más grande, y más grande, y más grande, y más grande. Entonces la fuerza que se va acumulando es bastante fuerte. Y el dominó que pueden tirar al final puede ser enorme, enorme. Entonces, de una pequeña reacción, de un pequeño dominó así chiquito, que cae, tira al otro, al final me parece que es cuando llegan al número 50 de las piezas de dominó, podría tener un dominó del tamaño de la Torre Eiffel. Enorme, enorme.
Ahora, esto es muy interesante porque aquí radica en la comprensión de este principio. El, el, las pequeñas cosas que hacemos en la vida, estos pequeños dominós que tiramos, van a hacer que en el futuro estemos tirando dominós más grandes. De esto hay muchas referencias en la Torah oral, tanto como en la Torah escrita. Una de ellas, por ejemplo, es cuando Hazal nos dice, los sabios nos dicen, Kol hakoes ke'ilu oved avodat zarah. O sea, toda la persona que está enojado, que se enoja, es como si estuviese haciendo idolatría. Dice, ¿qué? A ver, un momento. Es muy grave. Me está diciendo que si una persona se enoja, es como si estuviese haciendo idolatría. ¿Cómo puede ser? Ahora, nos explican por qué. Dice, no estamos diciendo que está haciendo idolatría. Estamos diciendo que es como si estuviese haciendo. ¿Por qué? Nos explica en Abod de Rabbi Natal, que es parte de la Torah oral. Nos explica que ¿Por qué pasa esto? La persona se enoja, entonces cuando se enoja sale de sí mismo. Entonces puede empezar a hacer esto y luego tira la otra cosa y luego esto y luego rompe, pero después su actitud se convierte en normal. Entonces cuando se enoja la próxima vez hace más y después 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 Haz Shalom, que no sepamos, pero después pierde más, cada vez más y más y más control de sí mismo. Al punto en el que la persona, de haber sido una persona que tiene una conexión con Dios, puede llegar a desconectarse totalmente de Dios. Obviamente, estamos hablando de en una trayectoria de tiempo. Es por esto que es tremendamente importante estas pequeñas decisiones que tenemos en la vida. Porque los cambios que queremos hacer, muchas veces tenemos este grande error de querer comerse, en México dicen comerse el pastel de una mordida, creo, ya no me acuerdo, pero esos que dicen comerse todo, ¿no? Agarrar todo el problema de uno solo. Y eso es un gran problema. Uno de los métodos para realmente poder solucionar problemas complejos, tanto en programación como en ingenierías, ¿sí? Siempre esto de dividir el gran problema en pequeños problemas. Y esto es muy importante, porque muchas veces alguien dice, me voy a poner a hacer ejercicio, y se pone a hacer ejercicio y al final del día está todo dolorido y al final se queda una semana sin hacer ejercicio. O dice, ahora sí, voy a estudiar inglés. Entonces le echa todas las ganas en inglés, todas las ganas, hasta que al final tiene un cansancio de que ya, no puedo escuchar más inglés. O lo que sea. A veces la gente entra tan fuerte, pero tan fuerte a algo, que al final hay en inglés se llama un burnout. Al final se queda como que cansado y dice, no quiero más. Y es por eso que uno de los errores más comunes es querer hacer todo de una sola. Hay que entender que hay que empezar por cosas pequeñas. Cosas pequeñas. Cada vez algo chiquito, ¿no? Y después vamos haciendo algo más grande. Tener en cuenta que eso pequeño, chiquito, nos va a llevar a más y a más y a más y a más y a más. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Paró? Paró, al principio, él empezó a decir, no los dejo ir, no. Cuando todavía las plagas eran difíciles. La primera plaga, sangre, es una plaga muy difícil. Después, Tzfardea, ranas, era difícil. No sé si sepan, pero hay unos comentaristas que nos dicen que no fueron ranas, fueron cocodrilos, lagartos. Hay otros que dicen que no, fueron los dos, cocodrilos y ranas. Pero, quiero decir, había cosas difíciles, sí, era difícil. Pero todavía tenía como que la fuerza de decir, no lo hago. No los voy a dejar ir y se acabó. Y eventualmente esto le llevó, ¿no?, a las plagas ya más difíciles. Cuando llega, por ejemplo, Bagad, el granizo, donde
donde les dicen, si no meten a sus animales se van a morir. Y hubieron egipcios que dijeron, no, no los dejamos afuera. Y al final se murieron muchísima gente, pero gente, animales. Y la idea es esta de que está escrito que a Kadosh Baruj Hu, que Dios le endureció el corazón a Paró. Pero en realidad nos explican muchos comentaristas que en realidad está escrito Dios, pero porque en realidad es lo natural es de que eso pase. Porque una avera, una transgresión, una desconexión de Dios, va a tener una desconexión todavía más grande. Entonces, la Torah lo escribe como si Dios lo hubiese hecho, porque Dios controla todo. Dios controla también las leyes de la naturaleza, tanto física como espiritual. Entonces, por eso está escrito que Dios le endureció el corazón a Paró. Pero en realidad, esto le puede pasar a cualquiera. Y la forma en la que se endurece el corazón realmente es igual para todos. Pero también hay que tomar en cuenta que nos dijo Hazal, que también esta misma dinámica se puede hacer, pero para bien. Si una persona empieza a tomar decisiones pequeñas, pero empieza a hacer más y más y más, eventualmente esta persona va a poder hacer cosas que las cuales nunca se había imaginado. Ahora, esto se puede utilizar tanto para cosas espirituales, pero también para cosas materiales. Obviamente, si una persona, por ejemplo, va al gimnasio, es mucho mejor, la forma más inteligente de trabajar es que al principio haga cosas que son fáciles para él y empieza a fortificar los músculos. Y después, al día siguiente, no le va a doler el cuerpo, entonces va a poder volver a hacer ejercicio. Y así va haciendo y va creciendo orgánicamente. Pero si la persona llega y dice, no, yo ya voy a hacer, y levanta mucho más de lo que él puede, al día siguiente está todo dolorido, se acabó. Al final pagó su suscripción al gimnasio y no regresa. Porque ya después de que no fue esa semana, después dice, no, ya la próxima voy, y luego la próxima, y la próxima se convierte en la próxima, y la próxima, y es así. Entonces, es muy, muy importante entender este concepto. Este concepto, se puede decir, natural, pero que Dios también lo maneja. Entonces, comprender, siempre hacer estas cosas chiquitas. Así que el día de mañana, si uno quiere, por ejemplo, hacer mejor tefilá, tener un mejor rezo, entonces, que empiece por cosas pequeñas. Empieza. No estoy diciendo que hagas solamente algo chiquito. No. Hazlo poco a poco. Cada persona tiene que ver cómo va creciendo orgánicamente. Por eso es muy importante tener un Rab que esté con él. Y le diga, mira, esto, un poco más. Tal vez ahorita no empieces con esto, empieza con otro. Y eventualmente es tratar de llegar a esta relación fuerte y saludable con Hashem y con nosotros mismos. Así que espero que empecemos por poquito y lleguemos a cosas grandes. Shabbat Shalom.